Bueno, a ver, atendedme, por favor. Empiezo a explicar el ejercicio. A ver, atendedme, por favor. Enunciado del ejercicio. Elías, un motor en una fábrica tiene o se mide la intensidad que consume 12 amperios y una tensión en bornas de 120 voltios. Los conductores que conectan la red o el generador al motor tienen una resistencia de 1 ohmio. Entonces lo que nos piden es calcular la potencia de pérdidas en el conductor y la tensión del generador. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo empezamos el ejercicio? Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que hay 3 partes bien diferenciadas. Como podéis comprobar en los datos he especificado los datos del motor, los datos del conductor y los datos del generador. Tenemos el generador, que puede ser la red directamente de distribución de la compañía o puede ser un generador eléctrico, ¿vale? Tenemos los conductores que conectan el generador con el motor o receptor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro que tenemos 3 partes bien diferenciadas en nuestro circuito eléctrico. Bien. El motor, como bien he dicho, se miden los parámetros de intensidad y tensión en bornas de ese motor y bueno, con esos valores, venga, con esos valores lo que obtenemos es la potencia del motor, ¿vale? Es decir, 12 por 120, 1440 vatios. ¿Y eso, y 1440 vatios para dónde? ¿Para el generador o para el conductor? Motor, es el motor, fíjate, tú coges el amperímetro, mides el amperímetro en el motor, 12 amperios, coges el voltímetro, 120, con la tensión y con la intensidad, obtienes los 1440 vatios que necesita o que tiene ese motor eléctrico. Bien. Pero a ver, eso es lo que no me entiendes. ¿Tú qué has hecho con el 1440? ¿Qué vamos a llevar a cabo con ese número? No, vamos a intentar calcular lo que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, pero lo que tenemos que empezar es con los datos que... A ver, por favor, callar. Con los datos que tengo, empezar a trabajar. Y de momento lo único que tengo son estos 3 datos. Los del motor, con los datos del motor podemos obtener perfectamente la potencia del motor. ¿Vale? Ya tenemos un dato. Bueno, ya hemos conseguido información. Tenemos la potencia que consume ese motor. ¿Vale? A ver, más datos o más información que tenemos es aquí, la resistencia. ¿Vale? Tenemos la resistencia del conductor eléctrico. Como nos están pidiendo las potencias de pérdidas, ¿cuáles? Hay más fórmulas de potencia, ¿no? Tenemos la fórmula de potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia o potencia igual a tensión al cuadrado partido por resistencia. Son las 3 fórmulas que hemos manejado de potencia, que son las que hay. ¿Me seguís, no? Bien, entonces, de estas 2 que hay aquí, ¿cuál pensáis que vamos a poder utilizar ahora para calcular la potencia de pérdidas en el conductor? La segunda, esta, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque conozco la intensidad, es decir, el medio que se utiliza para llevar esa intensidad o esos amperios al motor es el conductor, por lo tanto ya sé cuántos amperios van a pasar por ese conductor. Y también conozco la resistencia que me la están dando el conductor. Los que tienen una resistencia de ohmio cada uno, vale. Tiene 1 ohmio cada conductor. 1 ohmio cada conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que los 2 conductores son 2 ohmios. ¿Entendido? Pues venga. Intensidad al cuadrado, 12 al cuadrado, por la resistencia que son 2 conductores por 1 ohmio, ¿vale? ¿Cuánto sale esa potencia? 288 vatios. Si estamos trabajando con potencias, y conocemos la potencia del conductor y conocemos la potencia del motor, ¿cuál es la siguiente potencia que podemos calcular? Generador. ¿Entendido? ¿Y qué pensáis vosotros que puede ser el valor de potencia del generador? A ver, ¿cuál será el valor de potencia del generador? La suma de las 2 potencias. Claro. Es decir, ¿cuánto entrega el generador? El generador entrega la que consume el motor más la que consume la línea. ¿Entendido? Es decir, la potencia del generador será igual
a la potencia del conductor más la potencia del motor. Toda la potencia la va a entregar el generador, ¿entendido? Le va a llegar al motor una potencia y luego hay otra que consume el conductor, que son pérdidas. ¿Cuánto vale la potencia del conductor? 288. ¿Cuánto vale la del motor? 1440. ¿Cuánto vale esto? ¿28? Ahora sí que lo entendí. Es decir, que el 100% de la energía que entrega el generador, parte se consume en el conductor y la otra parte es la que llega al motor. ¿Entendido? Bien. Ahora, ¿qué más podemos calcular? Si conocemos la potencia del generador, nos están pidiendo la tensión. Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de potencia? Potencia por intensidad. Potencia del generador, ¿a qué será igual? U por I, ¿no? Ya está. Pero Pero ojo, muy importante, no confundamos, hay que poner los subíndices correspondientes para no confundir, porque esta es la tensión del generador. ¿Entendido? Fijaros, aquí hay una tensión en el generador. El conductor consume también una tensión y al motor le llega otra tensión. ¿Entendido? Es decir, que no os confundáis, porque no podemos aplicar en el generador la tensión del motor. ¿Entendido? Bien. Es decir, aquí para que no nos confundiéramos tendríamos que poner la U sub M para saber qué es la tensión que hay en el motor. Y ahora aquí U sub G para saber qué es la tensión del generador. Ahora sustituimos, o mejor dicho, despejamos, porque yo quiero calcular la tensión del generador. La tensión del generador aquí es igual a la potencia del generador y la intensidad que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto vale la potencia del generador? Ahora lo único que hacemos es sustituir 1728 vatios. ¿Cuánto vale la intensidad? 12 amperios. ¿Cuánto vale la tensión? 144. 144. ¿El qué? Voltios. Fijaros, para que lo entendamos. Aquí hay 144 voltios, ¿no? Aquí hay 144 voltios, lo voy a colocar ya. Y al motor le llegan 120, ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que se pierden por el camino, se han perdido voltios. Es decir, el conductor consume voltios. Y ese concepto es importante, porque eso en electricidad se llama caída de tensión. Si nosotros conectamos un receptor lejos de la red, se está produciendo mayor caída de tensión. Está perdiendo voltios. ¿Entendido? Si hemos dicho que la potencia del generador es igual a la potencia del conductor más la potencia del motor, también podremos decir que la tensión del generador es igual a la tensión del conductor más la tensión del motor. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la tensión del conductor? La tensión del conductor, ¿a qué es igual? A la tensión del generador. La tensión del motor que está sumando pasa... ¿Cómo pasa? Restando. Ah, eso, es que estoy parado. A ver si despiertas, macho. ¿Cuánto es la tensión del generador? 144. La del motor, 120. Por lo tanto, el conductor eléctrico está consumiendo una tensión de Entonces, 24 voltios. para asegurarme, entonces ahora pues lo de la tensión del generador es la tensión del conductor más la tensión del motor. Entonces, tú dices que eso se tiene que poner al contrario, ¿no? Tienes que poner, en vez de sumar, restar. No, vamos a ver, lo que yo quiero decirte es que si yo quiero despejar, en este caso, lo que yo quiero obtener es la tensión que consume el conductor. Es una ecuación, es decir, yo tengo que despejar. Entonces, si la tensión del motor le está sumando, pasará al otro miembro restando. Claro, eso es lo que te estoy diciendo, que pasa al otro... Al otro miembro restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Sumando, pasa restando. Y si está restando, pasa sumando. Lo contrario. ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos es que la tensión que consume el conductor eléctrico son 24 voltios. Ahora, estos 24 voltios se conoce en electricidad como caída de tensión. Este concepto es importante. Caída de tensión. Otro término u otro concepto que tenéis que ir aprendiendo. Caída de tensión.
cuando se está hablando de caída de tensión, se está hablando de los voltios que se están perdiendo, ¿vale? En la línea eléctrica. Son voltios que consume el conductor o la línea eléctrica y que están perdiendo. Por lo tanto, si aquí, imaginaros, si yo tengo 144, se pierden 24 y llegan 120, imaginaros que yo conecto en una red eléctrica un receptor que funciona a 230 voltios, ¿vale? Y debido a que el conductor, hasta que alimenta ese receptor, está muy lejos, imaginaros que yo pierdo 20 voltios por el camino, ¿no? Si la red tiene 230 y se pierden 20, ¿cuánto le llegaría al receptor? 210. ¿Qué puede suceder? Pues que a lo mejor con 210 el receptor no va a funcionar. No llega la suficiente tensión para que funcione. ¿Entendido? Por lo tanto es un concepto muy importante, la caída de tensión. Y en el reglamento electrotécnico de baja tensión nos establece unos límites de caída de tensión que tenemos que respetar. ¿Vale? Y si aún así sucede la caída de tensión y no funciona el receptor. Hombre, pero lo que tenemos que hacer, como está relacionado con la resistencia, para que esa resistencia disminuya, ¿qué tengo que hacer? Aumentar sección. ¿Entendido? Esto es lo que tenemos que hacer. Buena pregunta la tuya. Porque claro, si tengo pérdida de tensión en el camino y estoy perdiendo voltios y el receptor no va a poder funcionar, no me queda más remedio que de reducir la resistencia y para eso necesito aumentar la sección. Si la tensión 144 voltios es el 100%, 24 voltios, ¿qué porcentaje es? Podemos conseguir obtener porcentaje, que también es muy útil. ¿Cómo se calcula esto? Es una regla de 3, ¿no? Claro, hombre, se multiplica y luego se divide. Eso está fácil. 144 por X igual a 24.000. Perdón, a 2.400. X será igual a 2.400 partido por 144. ¿Esto cuánto sale? Pues eso sería la caída de tensión, los voltios, el porcentaje de voltios o la caída de tensión que se produce. De un 16,6. Podéis comprobar que es una caída de tensión muy elevada. Ya, eso te iba a decir yo. ¿Vale? Son muchos voltios los que se pierden aquí. De 144 a 120 son 24 voltios, que son muchos, ¿vale? Fijaros que tampoco nos han dado ni la resistividad, ni la sección, ni la longitud, pero bueno, nos han dado la resistencia. Este ejercicio se puede hacer de 1000 maneras, porque en vez de dar una resistencia nos pueden dar la sección, nos pueden dar la longitud, nos pueden decir el tipo de conductor y nosotros poder determinar la resistencia. ¿No? Aquí no nos la han dado, pero imaginaros que en vez de darnos la resistencia nos dicen: tenemos un conductor con una longitud de 100 metros, con una sección de 4 milímetros cuadrados y de cobre. Podríamos calcular nosotros ya la resistencia. ¿Entendido? Es decir, que hay muchas maneras de hacer ejercicios diferentes. ¿Entendido?